Abuelos de Plaza de Mayo y Parque de la Memoria presentan la muestra Identidad aquí, en nuestra universidad, aquí nomás, a 50 metros del edificio Alcira Argumedos, una exposición que tiene como objetivo visibilizar a través de una propuesta artística la problemática de la apropiación ilegal de niños y niñas durante la última dictadura cívico-militar eclesiástica en nuestro país. Esta versión de Identidad hace referencia a los 86 casos de apropiación ilegal aún pendientes de identificación en la provincia de Buenos Aires, pero para hablar más y mejor de esta muestra tenemos a Nora Ochbaum, que fue directora del Centro Cultural Recoleta, del Centro Cultural Haroldo Conti y del Parque de la Memoria. Hola Nora, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Tenemos también a Florencia Batiti, que es directora del Parque de la Memoria. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Estás bien con el polen y eso? Estoy mejor, gracias. Bien, perfecto. Y también tenemos a Cecilia Nissenbaum, que es curadora de la muestra Identidad y en el Parque de la Memoria y se desempeña en artes visuales y en el programa de arte público. ¿Cómo estás? Bien. ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, vamos a empezar por el principio. Esta muestra arrancó en el 98, empezó en el 98, así que asumo, Nora, que vos tenés algo para decir respecto. Sí, que fue hace mucho, en principio. Bueno, esta muestra arrancó fines del 98 en el Centro Cultural Recoleta, casi te diría de manera casual, sensible. Estábamos, no sé, para los que conocen el Recoleta, sentados con parte de mi equipo en el patio de los Tilos, que es el patio central del Centro Cultural. Y de repente como si fuera, te diría, una cosa que se nos apareció, empezamos a mirar cuánta gente joven había ahí. Y alguna de nosotras, tres que estábamos ahí sentadas con Liliana Piñeiro, con Teresa Anchorena, dijimos, ¿y si alguno de todas las jóvenes que entran acá son hijos de desaparecidos, son nietos que están buscando las abuelas? Y nos agarró como una cosa, porque eran cientos de jóvenes que entraban a diario ahí. Y esa duda fue la que nos motivó a pensar que teníamos que hacer algo. Pensemos que en esos años regían las leyes de impunidad en la Argentina y que la lucha de las abuelas era difícil, compleja, pero incesante, no paraban. Y dijimos, bueno, pensemos algo, hagamos algo, porque estamos seguros que algo en que entra acá adentro puede tener algún dato, puede saber algo, a lo mejor es uno de los nietos que estamos buscando. Y creo que el acierto más grande que tuvimos en ese momento fue pensar en convocar a artistas que pensaran un proyecto, no de autor, no de un autor, ni de un artista, sino un proyecto artístico-político. Y eso fue lo que dio como resultado esa primera identidad. Pensemos que en ese momento había muy pocos casos resueltos. Por ahí Cecilia se acuerda más cuántos casos resueltos. Alrededor de 60. Alrededor de 60 casos resueltos. En ese momento, sí. En ese momento, o sea que era un momento muy complejo. Perdón, 60 de 400 y pico, ¿no? Son los que se buscan. Sí. Poquito. Muy poquito. Había muy poca información, muy poca difusión, justamente por las circunstancias políticas del país. Y fue una manera de visibilizar la campaña de abuelas. Casi no había internet en esa época, entonces uno de los recuerdos más fuertes que tengo es que pusimos una urna física, como si fuera una urna de votar, donde si alguien dudaba de su identidad, pusieron papelitos, y estábamos más pendientes de esos papelitos que alguien podía poner que de todo lo que pasaba alrededor de la muestra. O sea, estamos hablando ya hace 27 años de esto, ¿no? Y bueno, y fue un trabajo conjunto con abuela, fue un trabajo de mucha sensibilidad puesta por los artistas, los tres artistas que se despojaron de su propio
parte de su propia forma de expresarse y pensaron un proyecto común. Y así nació Identidad en ese momento. Y bueno, como siempre digo, cada vez que tengo la oportunidad, Identidad va a existir hasta que aparezca el último nieto. Mientras que haya un espejo y alguien buscando a un nieto, Identidad va a seguir existiendo. Así que muchísimas gracias por recibirla hoy acá en la Universidad de Lanús. Es una etapa más, es un momento bueno y un momento malo, porque bueno porque se han encontrado muchos nietos y malo porque siguen faltando. Así que si esto les cuenta cómo empezó todo. Florencia, ¿vos te acordás quiénes eran los artistas? Los tengo acá porque son 13 y para no olvidarme de ninguno. Lamentablemente varios de ellos ya fallecieron, pero los artistas que Nora mencionaba y que fueron quienes idearon el dispositivo visual de la exposición, digamos, ¿no? Fueron Carlos Alonso, Nora Aslan, Mireya Baglietto, Remo Bianchedi, Diana Dowek, León Ferrari, Rosana Fuertes, Carlos Gorriarena, Adolfo Nigro, Luis Felipe Noé, Daniel Ontiveros, Juan Carlos Romero y Marcia Schwartz. ¿La muestra viene de estar en dónde? ¿En el último lugar donde La muestra la reeditamos en el Parque de la Memoria 22 años después de su versión original en el Centro Cultural Recoleta, tal cual Nora comentaba recién. Y en este momento Cecilia la llevó al Museo de la Memoria de Rosario. El mismo recorte que ustedes tienen con los casos de la provincia de Buenos Aires, Cecilia lo armó y lo llevó a Rosario, al Museo de la Memoria. Ahora está colgada en Rosario y acá, digamos, va a estar en los lugares. La muestra es muy grande. Convengamos que en el momento que la reeditamos tenía 204 casos, de estos alrededor de 500. Hoy día son menos porque aparecieron, como 7 casos se resolvieron, con lo cual se quitaron, pero aún así es enorme la superficie que llena. Entonces, estamos haciendo estos recortes que tienen que ver un poco con el lugar donde se cuelga. Acá sí, son no todas las instituciones que nos la requieren, la muestra, disponen de la cantidad de metros lineales necesarios para tenerla completa. Entonces, Cecilia es la encargada de hacer ese recorte, que en este caso hasta ahora por lo menos ha sido local, ¿no? O sea, en Rosario van los casos de Rosario y aquí los casos de la provincia de Buenos Aires. ¿Querés, Cecilia, que ya que sos la curadora, contar un poco para aquel que esté escuchando cómo es la muestra para entender esto de la necesidad del espacio físico? No contamos algo muy importante. Es suspenso, ¿no? No lo contamos a propósito. Que la muestra consiste en, por decirlo de algún modo, grupos familiares de 3 que tienen 2 imágenes, una de la mamá y otra del papá, y en el medio un espejo que simboliza al nieta o nieto que se busca. Entonces, de esos grupos son más de 200, digamos. Y en algunos casos lo que ocurre es que van a encontrar, los que vengan a ver la muestra, que en vez de tener todas fotografías, hay una placa gris. Esa placa gris, sin foto, incluye 3 situaciones. En general son son placas que reemplazan a las fotos de los padres. Una de las situaciones es que no existe foto, digamos que a lo mejor esa persona, esa familia no tenía una cámara de fotos o hubo y se perdió una foto. Otra situación es que Perdón, déjame hacer un pie de página ahí porque tal vez alguien joven no puede entender claro. Era muy difícil sacar fotos, no todo el mundo tenía fotos hace 40 años. Exactamente. Hoy parece ridículo decir, ¿cómo no hay ninguna foto? Hoy un celular, claro, ¿cómo vamos a tener una foto? Pero podía pasar. Tranquilamente. Son pocos, la verdad, son pocos los casos, pero hay. Otro caso sería, que también son pocos, el que el padre no es una víctima del terrorismo de Estado. O sea, o está vivo o murió por otras causas, pero no pertenece al grupo de las víctimas, entonces no nos parecía correcto que esté incluido en ese grupo de fotografías con todas víctimas. Y el tercer caso, que es el más común, que es que se sabe quién es la mamá porque estaba embarazada, pero no se conoce quién es el padre. Entonces, esa placa simboliza la existencia, pero muchas veces cuando se encuentra un nieto, la identidad del padre aparece con el análisis de ADN, digamos. Claro. No necesariamente antes se sabía quién era. No, pero aparte, perdón,
en ese momento, cuando los artistas, estos 13 artistas que decía Florencia, pensaron el dispositivo, para nosotros era muy, muy impresionante la idea de que alguien se parara delante del espejo y mirara si se parecía a alguno de los dos. Exacto. Pensemos que en ese momento esos nietos tenían la edad de sus padres. De sus padres, exacto. Entonces, en 1998 muchos de los nietos tenían la edad de sus padres al desaparecer. Entonces, lo que se buscaba y lo que sucedía en Recoleta, después cuando estuvo en el parque, iba a suceder acá también, probablemente ya no con los hijos, sino con los nietos, es buscar esa similitud de rasgos, de miradas. Bueno, y la muestra despertó muchas preguntas de gente que se acercó a abuelas. La muestra tuvo un efecto del deseado, de alguna manera, ¿no? Se me ocurre que hay algo más, además del reconocimiento en esas fotos, que sí puede pasar con los alumnos, que es reconocerse en la edad de la gente que está en la foto, ¿no? Tal vez no es parecido, tal vez no soy yo un nieto que puede ser recuperado, sino que veo que esa persona desaparecida tiene la edad que tengo yo ahora. Totalmente. Que estoy estudiando acá en una universidad pública. También es un lindo efecto. Sí, y también lo otro que tiene un enorme sentido es que también mirarse es reconocerse en esa situación de tragedia colectiva, ¿no? Como en esa inmensidad, porque cuando la vean van a ver que es realmente un volumen muy grande. Entonces, bueno, en esa inmensidad está incluida toda la sociedad también, ¿no? Exactamente. Y también ver esa cantidad, ¿no? Porque ponerle cara, además de ponerle número y nombre, ponerle cara y ver una cara y otra, y otra, y otra, y otra, y otra. ¿Cuántas hay? 86. Acá sí. Acá 86. Que en realidad no son 86 fotos, es el doble. Son 86 casos. O sea que tenemos 172 personas que vas a ver una vez y otra vez y otra vez. El efecto al final debe ser un poco impresionante. No, y algo que Cecilia trabajó mucho en la reedición que hicimos en el Parque de la Memoria, fue una decisión que tomamos, obviamente también con Nora en su momento, fue actualizar la información de la muestra original. Porque entre 1998 y 22 años después que la hicimos en el Parque de la Memoria, Abuelas de Plaza de Mayo ya había procesado muchísima información en relación a los casos, y entonces digamos, al pie de cada una de estas familias o de estos grupos familiares, como Cecilia mencionaba, hay, para quien quiera, digamos, leer una narración de las circunstancias, digamos, de esa familia, quiénes eran. Entonces, también eso es completar un poco el contexto histórico y político, digamos, de estos sujetos. Es de alguna manera, como la muestra se llama Identidad, también ahí con Cecilia lo que pensamos en su momento fue, bueno, hay que restituir dentro de lo posible en este despliegue visual que es la muestra, las identidades de estos sujetos políticos que eran, sí, ¿no? Y aparte, lo que pasó en el medio entre Recoleta y, como dice Flor, es la creación del banco de datos genéticos. Exacto. Entonces, con mucho más sensibilidad, la palabra de identidad toma volumen, porque hoy, como dice Flor, se dispone de un montón de recursos tecnológicos, de documentación. Científicos. Claro. Por eso en la versión que hicimos en el parque, en el catálogo que hicimos, incluimos un texto de Víctor Penchazade, que fue el creador, uno de los creadores del banco de datos genéticos, como ese aporte del paso de los años, amén de que se abrieron los juicios, y amén de que el país cambió en términos de políticas públicas con respecto a los derechos humanos. Bueno, toda esa información se va acumulando también con la muestra a medida que pasan los años. Probablemente dentro de 5 años, cuando se vuelva a hacer la muestra, esperemos en algún otro lugar, haya más información todavía. ¿Cómo era la muestra que se inauguró en el 98 visualmente? ¿Era parecido a lo que vemos acá, las imágenes en las paredes? Era casi idéntica. ¿Y en qué lugar del Recoleta se hizo? Que ocupó la sala Cronopios y una de las salas de al lado. Y creo que eso es lo interesante, que se respetó primero un trabajo que hicieron 13
grandes artistas. Cada uno de ellos y de ellas son artistas que queremos, que respetamos, que muchos ya no están. Entonces también es una forma de respetar esa idea que tuvieron, que aparte de ser genial, es maravillosa, es poética, es sensible. Entonces, obviamente por ahí ahora tenemos mejores recursos de una varilla, de ciertas cosas más fáciles de conseguir, pero la idea no cambió en nada. Y espero que no cambie, porque es maravillosa. Es una idea muy simple y muy efectiva. Y de pocos recursos, ¿no? Sí, Con no. Economía de recursos. La idea está respetada absolutamente. Lo que sí hicimos en el Parque de la Memoria fue completar la información. Hicimos, digamos, no queríamos desconocer ni que el público desconozca que eso era una reedición de una muestra que se había hecho originalmente en otra institución. Aparte, bueno, lo increíble es que la hicimos con Nora. Nora era la directora del Parque de la Memoria cuando reeditamos Identidad. Cecilia y yo trabajábamos en el área de artes en ese momento y bueno, Nora había sido parte, digamos, de esa historia, entonces había un hilo vincular, personal muy directo, ¿no? Pero sí nos parecía importante recontextualizar la muestra, ¿no? O sea, dar cuenta de esta información histórica y sobre todo una restitución de identidad política de los sujetos que nos parecía importante que sucediera en el Parque de la Memoria, ¿no? Y aparte me parece que algo que, un poco lo que dice Flor también, hoy estamos acá en una universidad pública, este proyecto nació en un centro cultural público de la Ciudad de Buenos Aires, siguió en el Parque de la Memoria, que es una entidad pública, está en Rosario, en el Museo de la Memoria, que es público, y se mueve en estos parámetros, en los parámetros de lo público, de lo gratuito, de lo accesible, de los estudiantes, de los jóvenes. Creemos que la muestra es para ellos también, y es para instituciones como estas. O sea, yo, en lo personal, esto es muy personal, no me lo imagino dentro de un lugar privado, este proyecto. Sería raro. Rarísimo. En aquel 98, los 13 artistas que armaron la muestra, capaz que alguna de los tres, no sé por qué me imagino que Nora, vos debes tener ese dato, no se deben haber encontrado en un Zoom, no hicieron un Meet para que se les ocurra esto. No. ¿Cómo fue que los 13 llegaron a esta idea? ¿Tenés algún recuerdo, algún dato? Bueno, por empezar son artistas, eran artistas. Y yo creo que pasaba algo también muy bueno, que Recoleta era un lugar donde estos 13 artistas y muchos otros lo tenían como un lugar de pertenencia, ¿no? O sea, Recoleta era un lugar de encuentro, era un lugar de... el Recoleta, como le decían, ¿no? O sea, donde todos se encontraban. Pensá que en un año podíamos inaugurar 200 exposiciones. Entonces, era como un lugar al que todos concurrían. Y fue, como diríamos ahora, presencial. O sea, encuentros presenciales y básicamente entre ellos. Yo, que era la directora, estaba Liliana Piñero, que era la curadora. Participamos, yo diría, casi de manera institucional, pero todo lo conceptual, todas las discusiones, las charlas, la materialidad, fueron decididas por ellos. Aparte, entre ellos eran todos amigos, también, de toda la vida, de militancia, de pertenencia. Pero tengo recuerdos de pocas peleas. Bien. Eso que es un montón. Eso es un montón, 113 personas. La última cena no le fue tan bien, 113, así que fue una mejora. ¿Qué hace una curadora cuando tiene que armar una muestra como esta? ¿Cuál es la tarea del curador? Primero voy a decir que no es exactamente así. Esta curaduría es conjunta, no es mía para nada. Te diría, es más, que primero fue casi más de ellos 13, ¿no? Que entre todos, además, lograron ponerse de acuerdo, en vez de que haya una muestra de cada uno de ellos, Exacto. Una obra de cada uno de ellos, armar una obra colectiva, que eso es un montonazo. Sí. Pero bueno, en general acompañamos, sobre todo eso, es acompañar las ideas, las inquietudes, los nervios, todo eso, estar ahí, acompañar, a editar, a seleccionar,
Y en este caso es distinta, es una muestra que tiene otras características, porque tiene como una dimensión política enorme, entonces no es tanto elegir una obra o el color de una pared, ¿no? Sino que tiene que ver con esto, con lo que decía Flor, con seleccionar la información que va ahí y darle importancia a eso en este caso. No quiero despedirla sin pedirte, Florencia, que además de que la gente puede venir aquí y ver la muestra, esta muestra que está acá en la Universidad Nacional de Lanús, que invites al Parque de la Memoria. Por supuesto. De alguna manera. Las invitamos muy enérgicamente y entusiastamente a que nos visiten en el Parque de la Memoria. El Parque de la Memoria está abierto todos los días, pero nuestra sala de exhibiciones, donde tenemos en este momento una exposición de Diana Dowek, una de las artistas que participó de Identidad, hasta el 18 de mayo, y otra de León Ferrari, otro de los artistas que también participó en Identidad, o sea que ahí tienen dos artistazos argentinos para ver. Las muestras se pueden visitar de martes a domingo, de 10 a 18 horas todos los días, así que por supuesto que los esperamos. Si quieren y tienen instituciones educativas y quieren hacer una visita guiada, pueden comunicarse a los mails y a los correos que figuran en nuestra página web para pedir una visita, y se las recomiendo porque nuestro equipo de educación realmente es muy bueno, así que los esperamos a todos. Inaugura a las 6, ¿no? En un ratito. 18 horas. 18 horas. Bueno, tienen un rato para recorrer un poco el campus, y si ustedes están escuchando desde algún lugar que no sea la misma UNLA, tienen como 2 horas para venir. Así que no tienen excusas. Se bajan en la estación de Escalada, caminan 300 metros y llegan. Florencia, gracias. Muchas gracias. Gracias, Nora, por haber pasado. Gracias, Cecilia. Y están todos invitados a la muestra que va a inaugurarse 18 horas en el edificio Scalabrini Ortiz. Se inaugura la muestra de Identidad. Vengan a la UNLA.